Ya, primeramente quisiera preguntarte, ¿cómo te enteraste de lo que estaba pasando? ¿Cuánto tiempo llevas con Snellite? A ver, con ellos yo llevo casi 4 años a 6 de contrato, más o menos. Pero no fue hasta el año pasado, no, a inicios del año pasado más o menos, en el que decidí darme mucho tiempo y buscarme la forma de ingeniármelas para saber lo que realmente estaba sucediendo con el servicio de ellos, porque bueno, empezó sencillo. Yo simplemente una persona más que jugaba por las noches, nada más que yo juego un poquito más porque soy competitivo y cosas así. Entonces yo sí demandaba que por lo menos mi internet sea estable. Tú que has jugado, tú sabes que sí. Una cosa es que tengas el ping alto y otra cosa es que tenga pérdida de paquetes. Hay una diferencia muy muy grande de eso. El ping siempre te va a variar dependiendo del servidor en el que tú tengas contacto. No es lo mismo que juegues un americano o uno en España. Bueno, entonces un día me di cuenta que yo presentaba pérdida de paquetes constantemente. Entonces simplemente hice un testeo de velocidad y me di cuenta de que la velocidad era a veces sí era 2-1 la compartición que ellos te dicen, la compartición 2-1, pero muchas veces no lo era. Y mientras más lejano yo hacía el testeo, porque no es lo mismo que tú hagas un testeo de velocidad en un servidor de a 2-3 kilómetros, porque te va a botar unos resultados súper rápidos y súper buenos. Pero no debería ser así cuando tú tienes contactos con servidores de afuera, específicamente, digamos, de Estados Unidos. O sea, debería ser así, perdón. Lo único que debe variar es el ping, la latencia, los milisegundos de retraso. Entonces, si yo hago un testeo aquí cercano, me debe botar, yo qué sé, menos de 10 de ping y la velocidad contratada, simétrica y dentro de la compartición 2-1. Lo más probable es que lo haga. Pero cuando haces testeo con un servidor de afuera, debe botarte siempre la velocidad contratada y el ping subir, porque está más lejos, entonces tienes más tiempo de retraso. Bueno, entonces yo comencé a presentar problemas de todo, hermano. Comencé a presentar problemas de pérdida de paquetes que solo me di cuenta porque estaba jugando y te sale en ciertos videojuegos, te dan la opción de revisar cómo está tu ping, cómo está la ruta y cómo está el asunto este de la pérdida de paquetes. Entonces yo me di cuenta que presentaba pérdida de paquetes, pero cuando hacía los testeos en servidores de acá, me salía siempre perfecto. Entonces yo llamé a los de esa compañía y siempre era la misma respuesta. Siempre me decían, no, su internet está perfecto, estamos haciendo la validación, que por aquí y por allá, y para ellos siempre está perfecto. Pero el asunto aquí es que yo sí manejo algo del asunto de las redes, pero más que todo, como soy gamer, sé cuando estoy lagueado, cuando no estoy lagueado, o peor, cuando hay pérdida de paquetes. Entonces yo sentía, veía y me daba cuenta de la pérdida de paquetes. Y yo les decía, oiga, pero usted me dice que está bien, pero acá yo estoy viendo otra cosa. Entonces ahí ellos comenzaron a buscar pretextos, ¿no? De puede ser el juego, puede ser la consola. Decidí contratar un plan más grande para descartar la probabilidad de que sea yo el problema, que tenga muchos dispositivos conectados, yo qué sé. Pero ni aún así se presentaba el mismo problema, pérdida de paquetes, pero es muy rápido, es muy rápido. Es que el que no sabe no se va a dar cuenta nunca. Ya, entonces eh, ellos enviaron unos técnicos, bueno, una de tantas veces, ahí te envié la cantidad de casos que yo abrí con ellos. Este es otro tema, que ellos tienen la costumbre de que, por ejemplo, si tú llamas y aperturas un caso, ellos van a tu casa, te ayudan, y así sea de que ellos no encuentren la solución, ellos van a cerrar el caso. Entonces es como que para ellos ya está solucionado, pero tú sigues con tu problema ahí. ¿Ya? Entonces, eh, ellos un día me dijeron que el problema era una roseta. ¿Qué es la roseta? Es un cuadradito que no sé qué.
que básicamente hace que la fibra esté en mejores condiciones. Un cuadradito, así que uno ni lo toca ni lo ve. Esa roseta, después de casi un año de problemas, fue la respuesta que ellos le dieron a Arcotel frente a la denuncia que yo les hice. O sea, es decir, no solo se inventaron un pocotón de falsas soluciones en mis casos, sino que le dieron una mentira directamente a Arcotel, que es un ente regulador de telecomunicaciones. Entonces, estuvieron involucrados en mi caso mucha gente, fueron muchas cuadrillas, y tengo en mente el nombre de un coordinador que siempre estuvo a cargo del caso. De hecho, yo llegué a hablar con él directamente, y con él se trabajó en conjunto a la gente de red de acceso. ¿Qué es red de acceso? Básicamente son los cerebritos, por así decirlo, son los que están encargados de la parte de las rutas, la parte específicamente digital del servicio. Porque una cosa es que te vengan los técnicos que simplemente se encargan de revisar la fibra y de ver si está bien la potencia y que tu router enciende. Eso es lo único que ellos hacen. Para colmo, ellos no están preparados. Es decir, yo manejo un mejor lenguaje de redes que los técnicos que vienen a hacer las instalaciones. Entonces, por eso se trabajó directamente con la gente de red de acceso, porque se dieron cuenta que cuando se hicieron un pocotón de testeos de red, específicamente de saturación de red, el proceso es que viene el técnico con su propia máquina, con sus propios archivos y programas para saturar la red. Entonces, básicamente lo que hacen es suben información y descargan información, películas, pero en grandes cantidades. Entonces la red se satura y se ve específicamente dónde está el problema. Recuerdo tanto que cuando una de las tantas veces que hicieron ese proceso, porque esa información, lo que bote ese resultado, eso ellos lo envían directamente a redes de acceso, y ellos son los encargados de meterle cabeza y ver qué está pasando. Entonces, recordemos que dije que hay un grave problema de comunicación entre todos ahí, ya sea Telconet con NetLife y NetLife con la gente de red de acceso, o sea, con su propia gente. No hay una buena cadena de trabajo, o sea, siempre entre todos se lavan las manos y ya, y queda el problema por ahí bailando. Bueno, entonces el resultado que nos dio este testeo de la saturación de red fue de que efectivamente yo tenía la razón de que las velocidades siempre van a variar cuando se tiene contacto con servidores públicos. La única manera en que uno tiene la velocidad contratada, así que uno dice, wow, eso está simétrico, o sea, uno ve el gráfico, ¿no? De la subida y la bajada de la velocidad. Entonces, suponte, si tú tienes un plan de 100 megas y haces un testeo con un servidor yo qué sé, digamos de Sony, te va a botar la velocidad, te va a botar de 70 megas de subida, pero de descarga 70 y de subida 5 megas. Haces un testeo con un servidor yo qué sé, de Google, digamos, y lo mismo, o sea, siempre las velocidades te van a variar, menos cuando haces contacto con un servidor privado o pagado. Cuando tú haces contacto con un servidor privado o pagado, ahí sí ves cómo la velocidad va. Si de los 100 megas contratados, te va 100, 95, 90, 100, 95, ya, así. Pero cuando tú tienes contacto con servidores públicos, no va a ser así. Va a ser de los 100, te vas a 34, a 2, 80, 100, 4, así. Va a una variación bien pronunciada. Entonces, ese fue el inconveniente y el problema que yo siempre le planteé a los tipos de NetLife. Entonces, al final, lo que hicieron ellos, bajo la presión que yo hice, fui directamente a la central y hablé con una jefa y una encargada, y lo que ella me dijo fue, o sea, yo le conté más de lo que te estoy contando ahorita, le conté caso a caso lo que me estaba pasando, y de hecho le conté que hay un grave problema porque dentro de su misma empresa
los mismos trabajadores hablan mal de su servicio. Y me dijeron, mire, si usted tiene el problema, o sea, prácticamente me dieron a entender, si el problema va a seguir, ya es problema de servicio, ahí ya siéntase usted libre en lo que usted quiera hacer. O sea, dándome a entender de que ya no hay solución y que devuelva los aparatos y cierre el servicio. Eso, así, a ese punto. Ya, yo no sé qué problema habrá tenido. Hubo otro caso, había un técnico que fue a mi casa y no sé, la confianza fue suficiente o el tipo tuvo un mal día que simplemente me dijo, sí, el servicio está malo y ya no es como antes. Ahora, ¿dónde está el gato encerrado aquí? Aparte de todo lo que ya te conté. Y cuando fui a hablar con esta tipa, o esta señora, la señora me dijo que sí, efectivamente, que el servicio ya no es como hace unos 10 15 años atrás. Ya no es así. Ya actualmente el servicio está muy, muy, muy saturado. Entonces, para la persona común, corriente, normalita, que en la noche consume para ver Netflix o YouTube, obviamente no se va a dar cuenta. Basta con que le abra la película de 1 hora y media, para él, para esa persona su internet va a estar perfecto. Pero para el que realmente necesita que la velocidad sea simétrica en la mayor parte del tiempo y que el ping por lo menos se mantenga en los parámetros normales, que yo considero normales, que, o regulares que son acá en Ecuador, que es de 90, 120, 130, eso es lo que uno va a poder jugar normalmente. Pero la realidad es otra. O sea, te venden el 2 a 1 y no siempre va a ser 2 a 1. Te venden velocidad simétrica, no va a ser velocidad simétrica. Al menos en tiempo real y en servidor público no va a ser así. Eso tratando de acortarte la historia, porque ahí lo otro que puedo hacer es caso a caso de las imágenes que te envié, explicarte específicamente qué sucedió. Porque hubo un día que me desconectaron el internet totalmente y se fueron y nunca más regresaron hasta que yo volví a llamar y cosas así. O sea, fue todo un show y por eso fue que la misma... Sí, bueno, mi esposa me acaba de hacer acuerdo que un día ellos tuvieron la cara de desconectarme mi servicio de internet, o sea, en el cajetín, desconectaron mi cable y conectaron el de otra persona. A ese nivel. Entonces, yo sí que puedo decir, yo tengo mucha prueba, mucha evidencia y si nos ponemos a dar nombres y si yo me siento a hablar con esas personas que estuvieron conmigo en todo ese proceso, esas personas salen con mucha vergüenza, mucha, mucha vergüenza, porque, porque hubo realmente un problema y el problema es que no lo van a aceptar, porque no les conviene así de fácil. Y nada, esa sería básicamente mi experiencia. Troleado, puto.